Siempre mil gracias por estar con esta serie de videos. En esta oportunidad vamos a empezar una nueva sección relacionada con correlaciones lineales. Básicamente vamos a estudiar tres, que es Pearson, Spearman y Tau B de Kendall. Siempre insisto en que la teoría es básica y es fundamental para poder entender con mayor profundidad a cada uno de los temas que estamos abordando. En este caso vamos a dar algunas indicaciones muy generales, obviamente no vamos a profundizar, pero sí quiero que ustedes tomen una justa dimensión de cada uno de estos aspectos. Como aprecian, la correlación está indicándonos el nivel de fuerza y en qué dirección dos variables se comportan. Con los datos homónimos, es decir, están en la misma posición, se van formando puntos. En este caso vamos a hacer nosotros un diagrama de dispersión para poder visualizarlo de mejor manera. Y estos van formando una imagen que es a la postre la que nos permite observar el comportamiento respectivo. Estos valores asociados nos van a dar una serie de imágenes como las podemos apreciar, en donde se pueden dar múltiples combinaciones como a más, a menos, a más menos o a menos más. Es decir, que también lo que estamos buscando es qué tanto nivel de asociación están dándose o expresando estas dos variables. Tenemos los grados de correlación y tenemos los tipos de correlación. Vamos a encontrar múltiples interpretaciones al respecto. No es mi intención involucrarnos tanto en eso, sino en el hecho de para qué nos puede servir este indicador estadístico. Cuando hablamos nosotros de los componentes, vamos a hablar de tres, básicamente. El primero tiene que ver con la fuerza. Lo que buscamos es establecer una línea que represente la integración, por llamarlo de alguna manera, o la concentración de los puntos, y esta, tal y como vimos hace un momento, puede ser recta o puede ser elíptica, al extremo de ser circular. ¿Y qué va a indicar esto? Que en el caso de ser una línea recta, vamos a encontrar una correlación fuerte, pero en tanto se va desvirtuando esta, vamos llegando a un grado mucho más débil. El segundo elemento es el sentido. Es la variación de tales valores de una variable en relación obviamente a su contraparte, y que estos pueden ir en el mismo sentido o pueden ir en sentido inverso. Y por último vamos a conocer también la forma, y esta es la que va a indicar el tipo de línea que mejor define o que mejor se ajusta a esa nube de puntos que podamos observar en el diagrama de dispersión. En cuanto a su interpretación, tenemos que tener claro que correlación no está midiendo cuánto influye una sobre la otra. Es decir, no estamos determinando qué variable es independiente, cuál variable es dependiente, sino el hecho de qué tan asociadas están estas dos variables. Y por eso hablamos de los tres componentes anteriores, que es la fuerza, que es el sentido, que es su forma. Vamos a encontrarnos con diversas tablas para interpretarlos. Algunas solo muestran valores absolutos. En otros casos, como la que les voy a poner a la vista, presenta indicadores desde el -1 hasta el +1. Estamos hablando en el negativo de que si una crece en la misma proporción, la otra decrece, y lo contrario, cuando es +1, estamos indicando en la misma proporción en la que crece una de ellas, crece la otra. Esto nos lleva también a entender que no importa cuando estemos calculando este coeficiente qué variable se pone primero. También podemos apreciar en la tabla los diferentes rangos. Acá ustedes ven entre el 0 y el 1, ven 5 divisiones diferentes. Es, como lo indico en esta oportunidad, potestad del investigador decidir qué tabla es la que va a utilizar para interpretar el resultado en su momento. Y para nuestro estudio, ¿qué es lo que tenemos planeado hacer ahora? Inicialmente vamos a calcular coeficientes de correlación de Pearson, y para ello tenemos que utilizar dos variables de tipo escalar, y tenemos que demostrar que estas dos variables tienen una distribución aproximadamente normal. Hacemos el análisis, y para cimentar nuestro conocimiento yo les voy a proponer un reto con su debida respuesta para que ustedes puedan en su momento corroborar los resultados. Para iniciar con este estudio vamos a trabajar Pearson, como lo hemos indicado, y tenemos el caso de una gerente de un almacén que quieren comprobar si su volumen de ventas diarias está asociada con la cantidad de personas que visitan el centro comercial donde tiene su local. Tenemos que tener claro que los registros en los cuales nos vamos a basar están a la vista, donde se indican el número de visitantes en el centro y qué volumen de ventas representó para cada uno de esos momentos o de esos días. Nosotros vamos a plantear dos
dos hipótesis. En el caso de la hipótesis nula, siempre va a estar indicándonos que no existe correlación. Y por su parte, la hipótesis alterna siempre va a estar diciendo sí, existe correlación. Recuerden que la hipótesis de investigación siempre va a ser la hipótesis alterna. En este caso, queremos demostrar que entre más personas visitan el centro comercial, mayores son las ventas que se tienen registradas. Recordemos también que el alfa o el factor que vamos a estar utilizando como elemento para distinguir una cosa de la otra siempre va a corresponder al 5%. Procedamos, utilizaremos la base de datos sugerida en la descripción del video para poder encontrarle una respuesta a este caso. Procedemos a cargar la base de datos que se llama Correl-lineal. Esta es una base de datos como la que se presentó en la serie anterior, donde tenemos integradas diferentes aspectos. Porque si vemos vista de datos, nos vamos a dar cuenta que la cantidad de datos en cada una de las variables pues, va variando. Y eso no tendría sentido en una investigación que nosotros estuviéramos haciendo, porque si tenemos 50 casos, vamos a tener 50 respuestas y en la mayoría de las variables vamos a encontrar esa cantidad. Acá ustedes observan cómo hay una cantidad distinta de datos por variables, pero está construida de esta manera para que podamos desarrollar nuestros ejercicios sin ningún inconveniente. Para el ejercicio que vamos a desarrollar, utilizaremos estas dos variables. Tienen que cumplir una condición. Ambas deben demostrar un comportamiento aproximadamente normal. No perdamos de vista que esta serie de videos está relacionada con tres tipos de correlaciones: Pearson, Spearman y Tau B de Kendall. En este caso nos corresponde trabajar con Pearson, pero tenemos que demostrar que son variables aptas para calcular Pearson. Y Pearson establece el criterio de normalidad entre sus variables. Para poder demostrar esta parte, nos vamos a analizar estadísticos descriptivos, explorar y vamos a elegir las dos variables que nos interesan, que es el número de visitantes y las ventas registradas, las dos iniciales en la base de datos. Vamos a marcar aquí donde dice gráficos. Esto nos elimina la casilla de estadísticos. Ustedes pueden ver más adelante si les interesa o no, pero por el momento presionamos en gráficos y acá quiero que digan ningún diagrama. No queremos tampoco el diagrama de tallo de hojas, pero sí queremos los gráficos de normalidad con pruebas. Esta parte es la que nos interesa, las pruebas. Continuar y luego aceptar. Notarán ustedes que, como lo vimos en videos anteriores, nos presenta dos tipos de pruebas de normalidad: la de Kolmogorov-Smirnov y la de Shapiro-Wilk. ¿Y cuál es el criterio de utilizar una o la otra? Básicamente estamos hablando de que la significancia o la significación asintótica sea mayor que el 5% como valor que estamos utilizando para poder tomar la decisión. Pero ¿es Shapiro o es Kolmogorov? Lo que nos da la respuesta es el tamaño de la muestra, y en este caso estamos hablando de 28. Como son menos de 30 datos, nos vamos a quedar con Shapiro-Wilk, pero aún y cuando tomásemos la de Kolmogorov nos damos cuenta que también corresponden a un valor mayor al 5%. Pero sigamos la teoría. Shapiro-Wilk, punto 67 y punto 20 satisfacen el criterio de normalidad y por lo tanto sí puedo calcular el coeficiente de correlación de Pearson. Ahora, ustedes notan que saca una gráfica Q-Q normal de número de visitantes. Esta es la que nos interesa. Generalmente saca una segunda también, pero esta habla de la desviación. A esta no le pongamos atención por el momento, sino a esta. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Yo tengo que observar los puntos. Y como ven ustedes, esta línea es una línea imaginaria, obviamente, que está marcando la tendencia de esos puntos. Y en tanto más cerca estén de esa línea, mejor ajuste encontramos a la distribución normal. Es decir, que observando esta gráfica yo puedo asegurar que los datos sí responden a una distribución aproximadamente normal. Pero, insisto, lo que nos interesa es el valor numérico y sí lo demuestra. Por lo tanto, calculemos ahora el coeficiente de correlación de Pearson. Analizar, vamos hasta donde dice correlacionar, en otras versiones dice correlaciones bivariadas y seleccionamos las dos variables que hemos estado utilizando. Ven ustedes, aquí están los tres coeficientes que vamos a estudiar: Pearson, Tau B de Kendall y Spearman. Por el momento lo que nos interesa es Pearson, es una bilateral, recordemos eso, 2.5% para cada lado. Y aquí, si quieren, ustedes activan o desactivan esta parte que nos indica señalar correlaciones significativas. No nos estorba. Por el momento estamos allí, aceptar y veamos nuestros resultados. Y quiero que noten que nos salen las dos variables, número de visitantes, las ventas, que en cada una se manejan tres renglones iguales, es decir, correlación, significancia bilateral
y número de casos. Y como notarán, los resultados en la combinación de número de visitantes con ventas son los mismos. Por eso es que se reafirma acá el hecho de que no importa qué variable va primero, puesto que los resultados son exactamente los mismos. Recordemos los criterios de decisión. Si la significancia es mayor del 5%, entonces vamos a indicar, de acuerdo a nuestra hipótesis, que no hay correlación. Acá nos da cerca del 2%, es decir, 0.019. El resultado nos coloca en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna, en donde sí hay correlación. Podemos concluir que la correlación es de tipo moderada porque representa un coeficiente del 0.44. A la vez es importante contar con otros datos. Por el momento nos centramos en esta respuesta. Como nuestra idea siempre es reforzar lo aprendido, les tengo el primer reto de esta serie. Tenemos la situación de ciertas personas que están interesadas en ingresar a una facultad, pero para ello tienen que someterse a dos pruebas, una de conocimientos generales y otra de aptitudes profesionales. Las autoridades están interesadas en saber si se puede establecer algún nivel de relación o de asociación entre los puntajes de ambas pruebas. Los resultados que nos dan son los siguientes, en donde CG es conocimiento general y AP aptitudes profesionales. ¿Y qué hipótesis tenemos que plantearnos para darle una respuesta a la rectoría? Siempre seguimos la misma línea. La hipótesis nula va a decir que no existe correlación y la alterna va a estar hablando de lo contrario, que sí existe correlación. En todo caso, nosotros tenemos que estar conscientes de que si encontramos correlación, ¿en qué nivel se está dando esta? Yo les presento a continuación los resultados. Sean ustedes los responsables de verificar si nos dan igual. Espero hayas realizado los pasos necesarios y puedas corroborar que ambas variables superan la prueba de normalidad. Y en este caso, como pasa de 30 registros, nos vamos a concentrar en Kolmogorov-Smirnov y ambas son superiores en su significancia al 5%. Es decir, siguen una distribución aproximadamente normal. Por lo tanto, corresponde calcular el coeficiente de correlación de Pearson y al determinarlo, nos damos cuenta de que sí hay correlación, puesto que se rechaza la hipótesis nula de no correlación al ser menor del 5% y que tiene también una correlación de tipo moderado del 40.3%. Insisto, si tienes dudas, escríbeme, no hay ningún problema, yo con gusto atiendo